turismo internacional a México ha venido creciendo consistentemente en los últimos años, alcanzando cifras de dobles dígitos, al punto de posicionar a México en el 6º lugar a nivel internacional. En materia de turismo médico, este turismo ha llegado de manera orgánica. Es decir, sin que existan estrategias integradas a nivel país para atraer este tipo de turismo. Se estima que existen 1.5 millones de turistas internacionales médicos que viajaron en 2017 a nuestro país. Solamente para el turismo médico, en términos económicos, la derrama representó 3.5 mil millones de dólares en 2017 y se estima que con las estrategias correctas hacia 2030 esto podría cuadruplicarse, es llegar a 13.8 mil millones de dólares. México ha logrado desarrollar en las últimas décadas una industria médica privada considerable y tienen también estándares internacionales y pueden dar un servicio de alta calidad y generar también oportunidades no solamente para jóvenes profesionales de las actividades médicas, sino también para emprendedores y para inversionistas, incluso fondos de inversión que todavía han visto poco la oportunidad del turismo médico en las comunidades en México. Geográficamente, el turismo médico se ha desarrollado en la zona fronteriza, por supuesto, siendo esto parte del flujo económico binacional, pero también se ha desarrollado en centros de playa, en las costas del Pacífico, en la península de Yucatán, y en algunos destinos del interior, la zona del Bajío, en particular el estado de Guanajuato. Sin embargo, si pensamos en la fortaleza de los clústeres médicos y de la industria médica y del expertise médico con el que cuenta México, los principales clústeres médicos están ubicados, por supuesto, en Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey. Hay una gran diversidad en los tratamientos que buscan los turistas en México. Algunos tratamientos son los que normalmente no son cubiertos por las pólizas de seguros, como son los tratamientos dentales, algunos tratamientos oftalmológicos y también cirugías plásticas o cirugías bariátricas. Pero también encontramos que existen algunos turistas que buscan en México la oportunidad de tener tratamientos de alta especialidad, como pueden ser tratamientos ortopédicos o cirugías cardiovasculares, en donde se encuentran considerables ahorros. Las tendencias globales indican que la juventud, los millennials, están buscando ahora mucho más acceso a experiencias. Y esas experiencias se traducen en turismo wellness. Buscan bienestar, buscan yoga, buscan senderismo, buscan algún tipo de turismo espiritual, buscan relajación, buscan prevención de salud, buscan tratamientos que les ayuden a reducir de peso. Además, hay que decir que hoy estos servicios son de alto valor, no de alta audiencia. Actualmente no existe un apoyo como tal a las inversiones que se están estableciendo en México. Lo que sí existe es una demanda creciente y ese es un motor suficiente para incentivar al sector privado a evaluar la posibilidad de inversión en esta industria en particular. El costo de hacer intervenciones quirúrgicas en México puede ser 10 veces menor que en Estados Unidos y ese es un factor que difícilmente se perderá en el corto plazo. El poder certificarse en procesos, reportes, estudios, análisis y seguimiento médico clínico es muy relevante. Por lo tanto, cumplir con las reglas internacionales y tener todos los sistemas y procesos para ello es algo que es imprescindible para poder estar en esta industria ofreciendo servicios de alto valor. Por lo tanto, el empresariado tiene un gran reto como tal. El profesionalizar sus servicios, el formar clúster junto con otros socios, el ofrecer calidad en los mismos, seguimiento adecuado, diálogo en otros idiomas, atención puntual. Al final, el paciente que ha llegado a México está buscando la experiencia íntegra. Y esa experiencia está basada en 3 factores. 1, el profesionalismo con el que se le atendió su caso clínico. 2, la calidez del servicio. Y ahí la experiencia mexicana es muy relevante precisamente por nuestra vocación turística. Y 3, el costo competitivo, que invariablemente en México es mucho más representativo que en otras latitudes. Creemos que eso es lo que hace una diferencia estratégica relevante de este sector en México.